seguimos en el aire y ya estamos en la entrevista que les había contado anteriormente. Estamos en vivo con Andrea Melo, ex concejal aquí del Consejo Deliberante de Exaltación de la Cruz. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Dani. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, queríamos hablar un ratito con vos por esta nota que realizaron en BAE Negocios, bueno, que está escrita por Guillermo Moreno y por vos también, que tiene que ver con algo que estamos hablando ya estos últimos meses bastante, que tiene que ver con el acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario. Y bueno, desde su espacio tienen una propuesta, yo lo escuchaba el otro día Moreno un poco, una propuesta de dónde tiene que salir el dinero justamente para pagar. No hablan del no pago, sino de, bueno, hay que acordar, hay que pagar, pero tienen como una propuesta distinta a la que por lo menos hasta ahora se tenía en cuenta con respecto de dónde tiene que salir esta plata para pagar y para honrar, entre comillas, nuestras deudas. Sí, exactamente. Moreno ya hace, muchos meses que viene escribiendo esta columna en BAE Negocios y esta vez, me sumé para poder dar una mirada de lo que es la Pampa Húmeda y más específicamente de la segunda sección electoral, donde, yo milito y organizo en parte a los distritos, los 15 distritos que forman parte de la segunda sección electoral en torno, a nuestra organización política, que es Principios y Valores. Y sí, efectivamente, Exaltación de la Cruz forma parte de esos 15 distritos y lo que puede aportar es la mirada sociológica, pero sobre todo del trabajo en el territorio, entendiendo en términos de productividad qué es lo que se requiere una vez, ¿no?, que se acuerde con el fondo. Más allá de eso, el quid de la cuestión y lo más importante es esto que vos señalaste, y me parece que fundamentalmente lo que hay que decirle a los oyentes es que lo que nosotros señalamos es que es totalmente innecesario y obviamente que es también cruel, ¿no?, que siempre sean los mismos sectores los que paguen o se hagan cargo del pago de la deuda, en este caso los sectores trabajadores, los jubilados y los pensionados. Entendemos que hay una propuesta superadora que el gobierno no quiso optar porque, como vuelvo a decir, estos artículos económicos son muchos y se vienen realizando hace varios meses. De hecho, Guillermo Moreno viene hablando de este planteo también hace por lo menos 2 años, cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió, y sin embargo entendemos que el rumbo que ha tomado es precisamente de que siempre paguen los mismos, no muy distinto a lo que haría el gobierno anterior, con lo cual entendemos que hay una continuidad ahí. Y la realidad es que no solamente nos quedamos en la crítica, como puede hacer, por ejemplo, el referente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, diciendo esto no es lo que hay que hacer, quizás me equivoco, sino que además lo que hacemos es plantear una propuesta técnica y política, ¿no?, para superar esta situación y para poder de alguna manera encontrar un rumbo que sea equitativo, porque nosotros tenemos en mente que este modelo, ¿no?, de desarrollo económico permanente, sustentable, que tienda obviamente a la producción, no es una ilusión, no es algo imposible de hacer, sino que se requiere voluntad política, y que en lo que tiene que ver con la Argentina, los recursos para honrar esos compromisos están, no es que no están. Pueden y deben encontrarse esos recursos en la Pampa Húmeda. Esa es nuestra propuesta. Ahora, si querés, la explayamos un poco más para que efectivamente no sean siempre los mismos sectores los que se hagan cargo de pagar las consecuencias de lo que hay que devolverle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, con respecto a la zona núcleo de la Pampa Húmeda, donde obviamente vos hablabas de toda la segunda sección y que estamos incluidos, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la parte rural y también urbana, pero una de las propuestas, más allá de puntualizar en la Pampa Húmeda, hablaba de, se me perdió, espérame. El tema de una ley que tenía que ver con de arrendamientos rurales y además también elevar al máximo posible los derechos de exportación, que es algo que también se habla mucho, ¿no?, cuando hablamos del famoso campo, mesa de enlace, de conflicto, que Moreno ya ha tenido sus conflictos también con la mesa de enlace. Que no todos se animan a tocar, ¿no?, el tema campo, que no es tan simple el tema de las retenciones y demás de llevar con varios gobiernos, ¿no? Claro, no es tan simple. Lo que pasa que, como vos señalaste, a
a esta normativa que implicaría retenciones al máximo, nosotros lo que hacemos es de alguna manera compensarla, ¿sí?, con la propuesta de una ley de arrendamientos. ¿Para qué? Para que sea el productor, ¿sí?, el que pueda tener en su poder un mayor capital, si se quiere, porque es uno de los 4 actores esenciales del campo que trabaja, a diferencia del terrateniente, sí, que solamente alquila, y que en el caso de la Argentina no pudimos considerar, la verdad, la existencia, porque lo analizamos en otro país del mundo, ¿sí?, donde se ve esta acumulación de ingresos solamente a una pata o a una parte de los 4 actores que conforman el campo, que en este caso es aquel que no trabaja, sino que arrienda o alquila la tierra porque es propietario. Estamos casi, decimos siempre con Moreno, estamos casi en la Argentina advirtiendo que el sistema feudal aquí todavía no concluyó, no pasó, y que la realidad es que sancionando una ley de arrendamiento rurales lo que hacemos es esto que de alguna manera el productor pone en estos aranceles de exportación, lo recupera luego, ¿sí?, con esta ley de arrendamiento que precisamente lo que va a realizar es bajar ese tercio, ¿sí?, que se lleva hoy el propietario de la tierra sin que trabaje, ¿sí? De alguna manera lo que hicimos en un comienzo del artículo es analizar gastos, ¿no?, asociados al rubro, analizando los costos que tiene el productor, el margen bruto de producción, ¿no?, siempre analizando la comercialización en términos de la soja y en esta zona, en la zona núcleo. Y ahí advertimos que un tercio tiene que ver con los costos, otro tercio tiene que ver con lo que se le retribuye al productor. Y el último tercio es para el arrendamiento del propietario de la tierra. En este caso nosotros lo que advertimos es que esa renta extraordinaria no solamente recae en el precio de alimentos, es decir, que nuestra población consuma alimentos a un costo mucho más elevado, obviamente quitándole poder adquisitivo, sino que sobre todo es una transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores rentistas, ¿sí? Entonces, para evitar continuar con este sistema feudal en la Argentina, que ya caducó en todo el mundo, lo que proponemos es una ley de arrendamientos que baje el costo, ¿sí?, de la renta al productor para evitar que tenga que poner más de lo que gana y de lo que forma parte de su trabajo en pagarle a quien no trabaja, para efectivamente poder hacer una distribución equitativa de los ingresos. Pero no estamos hablando acá de propiedad privada, nosotros no nos metemos con el derecho a propiedad, entendemos que esto es un derecho dentro del sistema capitalista, como peronistas nosotros creemos en la alianza de clases, no en quitarle la propiedad a nadie, con lo cual lo que entendemos es que hay que recompensar lo que llamamos como una especie de esfuerzo patriótico, ¿no?, que harían los arrendatarios, porque así está la plata que necesitamos, y hacerlo a través de un bono a mediano, a largo plazo, donde el Estado argentino de alguna manera le devuelva a los terratenientes estos que van a poner en términos de lo que nosotros llamamos un esfuerzo patriótico, ¿no? No le vamos a sacar nada al terrateniente, lo que vamos a hacer es distribuir la riqueza de nuestra nación, distribuirla equitativamente, que el productor, que es el que trabaja, junto con el contratista, ¿no?, junto con los trabajadores, no los terratenientes, sean los que puedan tener más recursos y no se los perjudique dándole o beneficiando solamente a uno de los 4 actores relevantes de la zona rural. La realidad es que el planteo no solamente es concreto, es claro, me parece, sino que es posible. Y estamos viendo que dentro de lo que es la dirigencia política, los mayores referentes del presidente hasta Máximo Kirchner no proponen otra cosa, o a lo sumo, Máximo Kirchner se anima a criticarlo, pero realmente no propone alguna alternativa cuando los recursos están, y cuando no es nuestra gente, no son nuestros pobladores más humildes, no son los trabajadores los que tienen que hacerse cargo de esto. De hecho, sabemos lo que implica el acuerdo con el fondo. Es un acuerdo que en realidad no ha tenido ninguna planificación ni ningún trabajo previo. 2 años le llevó a Guzmán decirle al fondo, denos la plata para que nosotros se las devolvamos, así nos dan, no sé, 10 años más, pero en el medio tenemos que retocar el tema de las tarifas, en el medio la
clase media sigue perdiendo poder adquisitivo, los trabajadores cada vez tienen menos posibilidades de acceder a cuestiones básicas. Este no es el planteo de un gobierno peronista. El planteo de un gobierno peronista es con los recursos que hay, distribuirlos correctamente, sin perjudicar a nadie, porque sí, no se perjudica a nadie, distribuyendo la riqueza y generando básicamente un modelo de desarrollo, como decía, no un progreso que realmente tenga cierta sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solamente de cuestiones ambientales, de las que tanto se hablan y poco se hace en la práctica. Hoy está muy de moda la agenda verde, que es lamentablemente una gran simulación en muchos aspectos. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, hablamos de que sea algo sostenible en términos económicos, en términos sociales y también en términos ambientales. Hablamos de una lógica de sostenibilidad integral. Y esto también es posible, si no vivimos creyendo que el destino es cruel, ¿no? Pero, oh, casualidad, el destino siempre es cruel para los mismos. Bueno, con un poquito de voluntad política, con un poquito de conocimiento técnico y también territorial, creo que la Argentina tiene cuadros políticos para hacerse cargo, para proponer de pronto a los que están en los cargos que tomen un rumbo distinto. Si no lo toman, entonces tenemos que advertir efectivamente que no quieren hacerlo, ¿no? Y es cierto que a veces hay que enfrentarse con algunos sectores cuando hay situaciones como estas. Pero vuelvo a decir, sin meterse con lo que tiene que ver con la propiedad, sin necesidad de quitarle nada a nadie, sino haciendo un bono a mediano y largo plazo para que el Estado argentino se los pueda devolver a un sector que hace años, hace siglos viene ganando en la Argentina en detrimento de los ingresos de la gran mayoría de la población. No sé qué te parece a vos, pero a nosotros nos parece muy lógico el planteo. Bueno, de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Y como vos decís, creo que me parece que estamos de acuerdo en que del bolsillo de los trabajadores seguramente que no. Con respecto al tema de la región pampeana, que bueno, que nombra las provincias que la conforman, obviamente puntualmente en provincia de Buenos Aires la zona, habla de obviamente los puertos que contamos Ramallo, San Nicolás, Campana, San Pedro, Zárate, pero también puntualmente de Exaltación de la Cruz, con obviamente gran actividad agropecuaria en nuestro distrito. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos, mayor cantidad de hectáreas ya trabajando, hay muchas ociosas. ¿Cuál es la situación en Exaltación de la Cruz puntualmente con respecto al agropecuario? Bueno, particularmente grandes extensiones de tierra en nuestro distrito están dedicadas a la actividad agropecuaria, pero nosotros en el artículo lo que destacamos es que no solamente tenemos que potenciar lo que ya conocemos como agricultura intensiva, frutihortícola, sin dejar de ver la cuestión ambiental que, como vos habrás leído, se menciona, ¿no? El tema del monocultivo también implica un sesgo, ¿no? Y acarrea muchos perjuicios. Entonces, si bien esto está presente en la dinámica productiva, hay que pensarlo también desde la lógica de la sostenibilidad ambiental y obviamente se propone, para empezar, un ordenamiento territorial. Se deja entrever esto, ¿no? Porque el núcleo del artículo tiene que ver con el pago de la deuda externa, pero se deja entrever estas propuestas a futuro también en una zona como la nuestra. ¿Por qué tenemos que continuar con este sesgo absoluto respecto al monocultivo cuando sabemos que acarrea distintas problemáticas? En principio, esta cuestión de ordenar el territorio. Nosotros siempre decimos, el productor no necesariamente ¿sí? Es aquel que debe ser marcado como el responsable de lo que pasa en términos de fumigación de agrotóxicos. Primero, que está claro que los usos de suelo se establecen o tienen una gran influencia por la política macroeconómica y tiene que ver con cuestiones geopolíticas también, ¿no? Eso nosotros no vamos a ignorarlo en absoluto porque sería una estupidez. Pero sí a nivel nacional y a nivel provincial y municipal puede haber regulaciones, ¿sí? Que permitan esa sostenibilidad integral. Por un lado, ordenar el territorio, ¿sí? En este pueblo muchos barrios se instalaron al lado de tierra que se producía donde el monocultivo ya se practicaba con antelación. Bueno, ahí hubo un error del Estado municipal, de no advertir las distancias necesarias y de ubicar barrios en zonas donde no era saludable en principio
teniendo en cuenta lo que los agrotóxicos pueden generar a la salud. Eso para empezar, ordenar el territorio. Segundo, ya tenemos la problemática, bueno, ordenarla mínimamente en torno a lo que el Poder Judicial determinó, ¿sí? Los 1000 metros que sabemos que todavía continúan vigentes y que en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires tienen esa misma restricción. Y en tercer lugar, que me parece lo más superador quizás de la nota, es esta cuestión de que al determinar, ¿no?, la cantidad de los derechos de exportación, podemos empezar a facilitar que otras actividades que fueron desplazadas, porque obviamente es más rentable si no hay derechos de exportación, dedicarse al monocultivo, que otras actividades, vuelvo a repetir, que fueron desplazadas, vuelvan, ¿sí?, a producirse o a generarse en nuestro territorio, cuestión que también genera fuentes de trabajo. Estamos hablando de la ganadería extensiva, por ejemplo, de la cual hacemos específicamente una descripción, y obviamente de actividades tamberas, de cultivos alternativos, ¿no? ¿Por qué no hablar también de la agroecología? Y empezar a recuperar cierta centralidad en torno a otras formas de producir y de trabajar la tierra. Al mismo tiempo, nosotros también decimos que el productor es una clave central, ¿sí?, que también vivimos en una zona urbana, podríamos decir, donde conviven lo rural y lo urbano, y hay actividades manufactureras, ¿sí?, muy complejas, que desde los servicios, bueno, y demás, es necesario que pongamos a trabajar porque crean valor por sí mismas y porque este productor de alguna manera sí puede acumular o incrementar, ¿no?, esa capacidad en términos del capital por lo que produce, puede generar de alguna manera un progreso para muchos otros sectores de la sociedad, muchos trabajadores en torno a esas actividades que están asociadas al cambio, ¿no? Actividades de construcción, creo que se señalan ahí, de servicios, de logística y demás, que tampoco están planificadas para ser potenciadas del Estado. Y algo muy interesante que Guillermo Moreno me permitió agregar después de una investigación con ingenieros agrónomos, veterinarios y demás que he realizado, es la posibilidad de recuperar la actividad ganadera, ¿no?, que tiene tanto que ver con el ser argentino, con la sociedad rural en sí, ¿sí?, y con nuestras costumbres, por decirlo así, hablando muy rápidamente. La ganadería a campo abierto es algo que se fue desplazando con el tiempo por el monocultivo, ¿sí? Primero porque no había un plan y un programa desde una legislación nacional que potencie, ¿no?, que determine y declare la actividad ganadera como de interés nacional. Eso es lo primero que habría que hacer. Y recuperar esa ganadería, sí, a campo abierto, teniendo en cuenta en muchas otras zonas que no sean la pampa húmeda, siempre la cuestión de la producción silvopastoril, ¿sí? Porque no se puede pensar en que el monocultivo abre la frontera hacia otras provincias para que se dediquen a la ganadería sin tener en cuenta la cuestión del bosque nativo, ¿sí? Por eso esta producción silvopastoril implica que las vaquitas estén con los arbolitos y con el bosquecito tal cual está intacto. De esto hablamos cuando hablamos de una actividad silvopastoril para evitar cuestiones como las que pasaron en San Luis, ¿no?, donde, por ejemplo, vos sabrás, de todo el mundo vienen a estudiar el río Nuevo. Es un río que de pronto apareció después de lluvias y de agua que surgió de las napas, producto de los agrotóxicos, productos de la tala del bosque nativo y producto de llevar la ganadería a zonas que antes no estaban previstas. Es obvio, sí, que esto se puede hacer siempre que se cuide bueno, obviamente el bosque nativo con este sistema silvopastoril, pero al mismo tiempo en la pampa húmeda de nuestra región nosotros lo que proponemos es una rotación que necesariamente se tiene que hacer en la misma parcela de un par de años de cultivo, de monocultivo u otras especies y puntualmente de ganadería. Con eso, primero, lo que hacemos es generar una mayor producción que estamos necesitando porque se está exportando mucho y por eso está tan cara la carne. Y entonces, si se produce más, tenemos más producción, valga la redundancia, para el consumo de los argentinos con respecto a la carne y obviamente poderlo hacer a precios accesibles. Y por otro lado, lo que hacemos es, ahí hablamos de optimizar, ¿no?, pero está claro que tendríamos que racionalizar, eso es para mí el término correcto, pero optimizar está en comillas y claramente lo que estamos diciendo es que esa utilización, ¿no?, sistemática de los agrotóxicos, esa utilización permanente,
puede ir mermando si mechamos con una mixtura también con respecto a la producción pecuaria, ¿no? Lo que tiene que ver con volver a la vaca, si se quiere, y el campo, digamos, en la producción a campo abierto. Bien, bueno, gracias, André, por tu tiempo, como siempre. Gracias a ustedes por darme un poquito de espacio y que los vecinos se puedan enterar de que, bueno, de alguna manera seguimos trabajando como podemos y pensando y no solamente criticando, sino tratando de llevar propuestas porque nos preocupa y porque sabemos que en algún momento tenemos que estar listos para, bueno, afrontar lo que se viene y para que la Argentina realmente vuelva a florecer. Ojalá que los dirigentes estén a la altura de las circunstancias. Y mientras tanto, bueno, los militantes y demás seguimos luchando por esa Argentina que creemos que nos merecemos todos, ¿no? Un abrazo. Abrazo fuerte. Chau, chau. Ahí estábamos entonces con Andrea Melo, concejal